Voy a grabar aquí. Eh, en esta ocasión, pues la verdad tenemos a un invitado de lujo y además que está con nosotros y que nos va a permitir pues conocer mucho de su trayectoria y de sus proyectos interdisciplinarios. Eh, en esta tarde, la verdad, me da mucho gusto recibir a Eugenio Tiselli, ingeniero informático por parte del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en artes digitales por parte de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, España, y grado de doctor otorgado por la Universidad de Plymouth en Reino Unido. En sus investigaciones en el campo transdisciplinar del arte, tecnologías digitales y ciencias ambientales. Ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa y la documentación colaborativa en contextos urbanos y rurales. Eugenio, gracias por acompañarnos. La dinámica un poquito del seminario es que nos puedas platicar 30 o 40 minutos para poder dejar un espacio para todos los que estamos aquí, que queremos hacerte preguntas sobre tu trayectoria, sobre tus proyectos y darte la bienvenida. Yo sé que ya estás con nosotros acá en el TEC, pero aquí los colegas estamos ansiosos de escucharte, así que bienvenido y muy buenas tardes, Eugenio. Muchísimas gracias, queridos colegas. Primero que nada por la invitación. Me da mucha emoción poder estar hoy aquí con ustedes. Eh, y bueno, pues también agradezco a todas las asistentes, los asistentes, todos quienes vinieron el día de hoy. Pues quisiera, como decías, presentarles algo de mi trayectoria, no tanto como para hablar de mí, no quiero centrarlo todo en mí, sino quisiera utilizar algunas experiencias que he tenido que creo que son relevantes para el ámbito de las humanidades digitales. Quisiera utilizarlas para hablar sobre la naturaleza transdisciplinaria de los proyectos que estamos abordando en este espacio de estudio, ¿no? Creo que es importante subrayarlo porque muchas veces lo damos por hecho, ¿no? Y cuando realmente lo hacemos consciente, cuando realmente estamos de lleno en un espacio de cruce de disciplinas, y no solo un cruce de disciplinas, sino una alimentación mutua entre distintas disciplinas, pues ahí realmente podemos enriquecer muchísimo más nuestros proyectos, podemos tener una visión muchísimo más completa, compleja también en el mejor sentido de la palabra. Y pues ahora sí que invitar a todas las personas cuyas disciplinas pues sean relevantes para aquello que deseamos realizar, ¿no? Entonces, lo que quisiera presentarles hoy, y si me permiten, pues voy a compartir pantalla para mostrarles una serie de diapositivas que van a guiar un poco la charla que quisiera darles. Voy a intentar ceñirme al tiempo, 30, 40 minutos, para poder después dialogar con ustedes, que justamente es a mí lo que más me interesa. Eh, Creo que están viendo ya ahí la presentación. Y bueno, quisiera ofrecerles hoy una trayectoria que va del arte a la investigación científica y al ámbito del desarrollo rural. Es una trayectoria un poco extraña porque son, al parecer, pues ámbitos que rara vez se tocan, ¿no? Se habla, eso sí, cada vez más de la interacción entre arte y ciencia, entonces, digamos, ese brinco de arte a ciencia no debería de sonarnos tan extraño. Y luego ese otro salto de la investigación científica al ámbito del desarrollo, en realidad tampoco es tan extraño porque muchos proyectos, muchas iniciativas de investigación científica tienen un compromiso, una salida muy real que tiene que ver con el desarrollo de ciertas comunidades en entornos rurales, en entornos desfavorecidos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero enfatizar o subrayar al mostrarles esta trayectoria es que un proyecto que comenzó como una estrategia artística de intervención en comunidades en riesgo de exclusión social, se transformó en un proceso de investigación científica años después y años después también se transformó en un proyecto de desarrollo en Tanzania. Entonces, bueno, voy a ir paso a paso, voy a comenzar desde el principio, porque es un buen lugar para comenzar, pero tengamos esto en mente porque es quizá el mensaje que quisiera transmitirles el día de hoy, ¿no? No solamente, como les decía, la naturaleza transdisciplinaria de los proyectos
que algunos de ustedes pues están desarrollando, sino también cómo estos proyectos pueden tener o cambiar de forma a la hora de desarrollarse, ¿no? Muchas de las herramientas que utilizamos o herramientas que desarrollamos al principio quizá las destinamos a un ámbito muy específico, pero eso nunca excluye que esas herramientas puedan modificarse o adaptarse a otros ámbitos y también puedan ser útiles allí, ¿no? Y esto es quizá una de las cuestiones más sorprendentes del entorno digital, ¿no? Esta especie de polimorfismo donde las herramientas no tienen límites claros y a la hora de adaptarlas, pues pueden servir en un ámbito u otro, ¿no? Creo que eso es bastante interesante en nuestro caso. Y bueno, pues quisiera comenzar hablándoles de este proyecto, el proyecto Megafone, que es un proyecto que iniciamos junto con el artista catalán Antoni Abad en el año 2003. Les voy a contar un poquito cómo surgió este proyecto, porque fue el que dio origen a todo aquello que les voy a mostrar el día de hoy. Desde el año 2000, yo ya como programador egresado del TEC de Monterrey, en ese momento ya vivía yo en Barcelona y colaboraba con este artista, Antoni Abad, digamos él como artista, yo más del lado de la programación, aunque muchas veces los límites entre una disciplina y otra se borraban. Yo aprendía de él, él aprendía de mí, un poco en el espíritu que les quiero contar de la transdisciplina, ¿no? El caso es que un día de finales del 2002, llegó Antonio Abad y me dijo, oye, mira, acabo de descubrir estos teléfonos que tienen cámara y que se conectan a Internet. Y en aquel entonces, como recordarán ustedes, pues era algo totalmente nuevo. Pensemos lo que hace 20 años, pues la posibilidad de un teléfono celular de tener cámara y conectarse a Internet era algo pues totalmente innovador, algo casi experimental, porque no en todos los sitios era accesible este tipo de aparatos y este tipo de redes, ¿no? Pero bueno, Antoni Abad me mostró a finales del 2002 ese primer teléfono, yo nunca los había visto, y además me dijo, bueno, y acabo de estar en Sao Paulo, en Brasil, y conocí a un colectivo de personas que se hacen llamar los motoboys, que son mensajeros en motocicleta, que son vitales para la comunicación dentro de la ciudad porque reparten mensajes, todo tipo de documentos, objetos, pero que son objeto también de muy mala prensa, ¿no? Los periódicos, la televisión hablan de ellos como si fueran personas problemáticas, casi casi criminales, que provocan accidentes, que empeoran el tráfico de la ciudad. Pero esos medios tampoco le daban voz a los motoboys que estaban ahí dando vueltas por la ciudad de Sao Paulo. Y en realidad en aquel entonces, recuerdo la estadística, aproximadamente moría un motoboy por semana en accidentes de tráfico. Entonces era un colectivo que por una parte estaba siendo atacado por ciertos medios masivos de comunicación, sus voces no estaban siendo escuchadas y pues tenían mucho que decir, ¿no? Porque pues luchaban de alguna manera por mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, la conjunción de este nuevo dispositivo tecnológico, de teléfonos celulares con cámara y con capacidad de conectarse a Internet, y este detonante de haber encontrado un grupo como los Motoboys, un grupo como se les suele llamar en riesgo de exclusión social, es decir, un grupo de personas que por la manera en la cual son vistas dentro de una sociedad, de un entorno social específico, pues están en riesgo de exclusión. Eh, entonces mi misión como programador fue un poco responder a esta inquietud. Antonio me planteó, ¿qué pasaría si utilizáramos estos teléfonos con cámara y conexión a Internet para dárselos, prestárselos a los motoboys y que desde la calle pudieran transmitir imágenes, videos, audios de su vida cotidiana y de esa manera un poco hacer una especie de contrapoder, que ellos pudieran tener este medio de difusión de sus visiones, sus voces, sus aspiraciones, y que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas de Sao Paulo, pues pudieran tener ese punto de vista directo de los motoboys. En aquel entonces, en los principios de los 2000, se veía mucho las posibilidades de Internet como un medio de comunicación, de información,
que podía estar en manos de las ciudadanas, de los ciudadanos, para de alguna manera contrarrestar lo que se decía en los medios masivos, ¿no? Los años 90 fueron años de mucha conciencia sobre el poder que tenían los medios como la televisión, la prensa, y a finales de los 90 pues empezaron a surgir iniciativas como por ejemplo Indymedia, que fue una plataforma histórica desde mi punto de vista, precedió a lo que hoy conocemos como las redes sociales, donde pues cualquier persona podía acceder e informar lo que estaba sucediendo en un contexto específico, ¿no? Entonces, un poco en ese espíritu y haciendo uso de tecnologías que pues eran bastante innovadoras en aquel entonces, me di a la tarea de intentar hacer una plataforma, desarrollar una plataforma que pudiera transmitir imágenes, videos, audios desde aquellos teléfonos que son, pues, si ustedes los recuerdan, aquellos teléfonos de principios de los 2000 todavía tenían teclado, la pantalla tenía una resolución muy, muy baja, pero ya podían hacer este tipo de tareas, que era pues comunicar aquello que yo quería mostrar a nivel audiovisual y enviarlo a una página web. Pues logramos hacerlo y el primer proyecto que hicimos, curiosamente, no fue con los Motoboys en Sao Paulo, sino que fue en la Ciudad de México con taxistas. Esto fue en 2004. Trabajamos con taxistas que en aquel entonces sufrían de un problema algo similar a los motoboys, en el sentido de que lo primero que nos decían al llegar a la Ciudad de México era no vayas a tomar un taxi porque te puede ir muy mal, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, había taxis que eran peligrosos, pero la mayor parte de las y los taxistas pues eran personas, trabajadoras, trabajadores que estaban viviendo de eso y pues intentando hacer su trabajo en condiciones un tanto adversas, ¿no? No solo por el tráfico de la ciudad, que es tremendo, sino también por esa especie de sesgo social que los veía como personas, pues no siempre deseables, ¿no? Entonces empezamos con la Ciudad de México. Aquí en esto que les estoy mostrando es la pantalla, digamos, de entrada de este proyecto, megafone.net, que como pueden ver ahí, pues yo colaboré con el proyecto entre 2003 y 2010. Y empezamos trabajando con taxistas en la Ciudad de México, con diferentes colectivos de jóvenes gitanos en dos ciudades de España. Y llegó un momento, en 2005, fueron proyectos que siguieron una secuencia temporal. En 2005 les quiero mostrar así brevemente un proyecto que fue interesante, que desarrollamos en Barcelona, y en esa ocasión invitamos como colectivo a las personas que iban en sillas de ruedas. Estas personas, digamos, en el contexto de Barcelona, tienen cierta autonomía, pueden circular por las calles con su silla de ruedas, pero encuentran obstáculos como las banquetas, los escalones, las escaleras, las rampas demasiado inclinadas, la conducta incívica de las personas que ponen su coche arriba de la banqueta y no permiten el paso de una silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí un poco invitamos a personas en sillas de ruedas a que mostraran los puntos donde encontraban estos problemas, también echando mano de una tecnología que en aquel entonces comenzaba a aparecer, que era el GPS. Ahora prácticamente todos los smartphones ya tienen un módulo GPS integrado, pero en aquel entonces apenas en 2005, 2006, cuando hicimos el proyecto, el módulo GPS estaba por separado. Si pueden ver aquí en la foto, quizá no se muestra muy bien. Aquí tenemos uno de estos viejos teléfonos Nokia que había en aquel entonces, que eran de los más avanzados, y por separado estaba el módulo GPS, no estaba todavía integrado en el teléfono, ¿no? Pero encontramos la manera de utilizar el módulo GPS para que cuando estas personas tomaran una foto, esa foto quedara georreferenciada y por lo tanto pudiera mostrarse en un mapa de la ciudad de Barcelona. Y al final imprimimos, digamos, al final del proyecto, cuando las y los participantes habían encontrado más de 2000 obstáculos en la ciudad, imprimimos estos mapas en papel. Aquí hago una breve anotación que, pues esto es quizá un ejemplo de una iniciativa transmedia, donde estábamos actuando dentro de un entorno web
de un entorno móvil con los teléfonos, pero como nos interesaba llegar a un público lo más amplio posible, pues también decidimos imprimir estos mapas en papel. Fue muy curioso porque imprimimos bastantes ejemplares, se distribuyeron y Antonia Abad y yo pues tuvimos una cita en su momento con el alcalde de Barcelona, le entregamos el mapa en mano, le dijimos, mire, señor alcalde, estos son algunos problemas que las personas que los están padeciendo pues quisieran señalar, ¿no? Lo menciono porque curiosamente el Ayuntamiento de Barcelona, unas semanas después, publicó un mapa de los lugares que sí estaban adaptados, lo cual me parece un diálogo bien interesante porque evidentemente había un esfuerzo político por adaptar espacios de la ciudad, pero había todavía mucho por hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser una muestra de cómo estas herramientas, y ya vamos empezando a ver cómo un proyecto que inicia con una intención artística puede irse trasladando y puede ir teniendo efectos que van más allá del propio entorno artístico, ¿no? Menciono que estos proyectos, digamos, el espacio donde se mostraba era, por ejemplo, en centros culturales, en museos, en galerías, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo, pues, esto llegó a tener un eco más allá de este entorno del arte, ¿no? Voy a hablar un poquito más sobre este tipo de estrategias artísticas porque quizá alguna persona que no esté tan metida en el entorno del arte, pues le pueda parecer un poco extraño, ¿no? Como esto que tiene de arte, ¿no? Quizá comúnmente asociamos el arte con formas audiovisuales, con experiencias estéticas que están más o menos delimitadas. Pero en un momento hablaremos un poco más de este tipo de proyectos artísticos que desbordan lo estético y se sumergen en lo participativo y en lo procesual. El último proyecto en el cual yo colaboré con Antonia Abad dentro del proyecto Megafone fue con mujeres jóvenes en los campamentos de refugiados saharauis en el sur de Argelia. Sería muy largo hablar sobre este conflicto, es uno de los conflictos olvidados de la actualidad, pero basta con decir que actualmente viven entre 100.000 y 300.000, no se sabe a ciencia cierta cuántas personas son, personas refugiadas en el sur de Argelia desde finales de los 70. Eh, Como les decía, es un conflicto olvidado que está, digamos, en un impasse que no ha tenido una resolución. Y España, como un país pues, que tiene cierta responsabilidad en este conflicto, ha activado muchos procesos de colaboración con este entorno de campamentos de refugiados. Entonces fuimos invitados a hacer uno de estos talleres en esos campamentos. Estoy hablándoles del año 2009 y 2010 que pues fueron talleres muy reveladores para mí, porque son campamentos donde falta el agua, en muchos casos, en la mayoría de los casos falta la electricidad, se usan placas solares, por ejemplo, pero las personas tienen teléfonos celulares, en aquel entonces tenían teléfonos celulares, y muchas de ellas accedían a Internet e incluso tenían cuentas de Facebook, que ya existía para aquel entonces. A mí esto me impresionó muchísimo porque en un entorno donde faltaban tantas cosas que consideramos como básicas, los teléfonos e internet ya estaban presentes y ya eran importantes para la comunidad. De hecho, aquí, si lo ven, hay un plato de una antena satelital y esta era, pues, ahora sí que el enlace entre los campamentos de refugiados y internet satelital. Ahora hablando con estas chicas que participaron en este taller, como les contaba, fueron proyectos con Antonia Abad, donde trabajábamos con grupos en riesgo de exclusión social y pues qué mayor riesgo que ser refugiado o refugiado. Sin embargo, ellas, al preguntarles sobre qué temas querían hablar utilizando estos teléfonos, pues hablaban de sus costumbres, de personas discapacitadas en el campamento, de la memoria, las mujeres, la naturaleza, que el desierto pues también tiene mucha riqueza natural, los niños, el trabajo.
O sea que había una necesidad de mostrar al mundo cómo eran sus vidas dentro de una especie de normalidad que no lo es, pero que aún así, pues son personas que están intentando llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Pues como les decía, esto sucedió en los años 2009-2010, justo antes de lo que conocemos como la Primavera Árabe, que precisamente comenzó en los campamentos de refugiados saharauis, después se extendió al norte de África y otros países del mundo. Creo que es un evento importante para quienes estudiamos humanidades digitales, entender la evolución de los últimos años de los medios digitales. La Primavera Árabe marcó un antes y un después. Ya en estos entornos había un uso bastante intenso, bastante potente, bastante también político de los medios digitales para organizarse, para expresarse, para dar a conocer muchísimas cosas. Eh, Quisiera hablar entonces un poco de estas estrategias artísticas y de por qué podemos considerarlas arte. Creo que es importante partir desde aquí y lograr pues esta pequeña claridad antes de continuar. Eh, Me inspiro, por ejemplo, en la frase de un artista que quizá conozcan, Jeremy Deller, es un artista británico, que él decía que pasó de ser un artista que hacía cosas o objetos a ser un artista que hacía que pasaran cosas. Es decir, su trabajo artístico se transformó de alguien que creaba objetos que a su vez propiciaban experiencias estéticas, a ser una persona que dirigía ciertos eventos, ciertos sucesos, ¿no? Esto tiene antecedentes en las vanguardias del siglo pasado. Veamos, por ejemplo, Fluxus, que fue una vanguardia artística que abogaba por la no separación entre arte y vida, y el arte tendría que confundirse totalmente con los procesos vitales de todas las personas. Jeremy Deller lo que llegó a hacer fue, pues, recrear ciertas escenas de la historia contemporánea del Reino Unido. Una de sus piezas más conocidas es una recreación de un enfrentamiento entre mineros y policías que sucedió a finales de los 70 en Manchester. Este enfrentamiento, digamos que pues tenía que ver mucho con ciertas medidas económicas que se estaban tomando en ese país. Los mineros estaban en huelga y la policía pues disolvió esa huelga y todo terminó en un conflicto, en una pelea campal. Lo que Jeremy Deller instigó como artista que hace que sucedan cosas, fue una recreación de esa batalla campal con los mineros ya jubilados, los policías ya jubilados, y les pidió que recrearan, que intentaran recrear lo que pasó ese día, obviamente sin violencia, pero pues un poco los movimientos que hubo, las discusiones que se dieron, etcétera, etcétera. Existe un video de esta recreación, pero el video no es la pieza. La pieza sucedió allí, en ese momento, y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué hacerlo? Yo veía entrevistas de las personas que participaron en esta pieza y decían, bueno, es que recrear estos eventos nos ayudó a cerrar ciertas heridas que estaban abiertas, ¿no? Y entender mejor con esta especie de retrospección, pues qué fue lo que sucedió y casi, casi que hasta hacernos amigos de entre el minero y el policía, ¿no? Entonces, bueno, no es por pintar un cuadro color de rosa ni por decir que el arte resuelve las cosas de manera siempre armoniosa, pero puede tener una utilidad social el hecho de involucrar a los procesos o estrategias artísticas más allá del espacio del museo, más allá del espacio de la galería. Entonces, podemos ir más allá de la búsqueda estética para propiciar transformaciones concretas en contextos sociales específicos. Digo propiciar porque jamás está garantizado que esas transformaciones sucedan o que el desenlace sea positivo. Muchas veces este es el riesgo de estos experimentos artísticos. Todo experimento digno de tal nombre, pues es justamente un proceso cuyo final no se conoce, ¿no? Y el final pues puede ser muy distinto a lo que esperamos. Son procesos colaborativos, son procesos participativos y según Claire Bishop, que es una gran estudiosa, una académica norteamericana, que estudia este tipo de estrategias artísticas, ella argumenta que el arte puede convertirse en una forma de actividad experimental, como ya les decía, que se superpone con el mundo.
otra vez este ideal de Fluxus como vanguardia, la no separación entre arte, vida y mundo, como lo dice Claire Bishop. Ahora, como les decía, en 2010 yo dejé de colaborar con Antonia Abad y con cierta crítica, autocrítica a estos proyectos. Yo creo que es importante cuando estamos desarrollando proyectos en el ámbito de las humanidades digitales, desarrollar también esta capacidad de autocrítica, de aprender de nuestros propios errores. No se trata de, digamos, de autosabotearnos, ni mucho menos, pero siempre está muy bien parar, mirar hacia atrás, reflexionar qué cosas podemos hacer mejor, de qué cosas aprendimos. Yo personalmente quisiera compartirles dos cosas que aprendí a partir de mi colaboración con megafone.net. La primera fue que, como pudieron ver, trabajamos con muchos colectivos alrededor del mundo y por ello, por esa misma, digamos, acción tan dispersa en el espacio y tan limitada en el tiempo, pues no pudimos comprometernos a fondo con estos colectivos. Muchas veces estos procesos llevan años y a lo mejor cuando desarrollamos proyectos estamos pensando en términos muy definidos de un año, 2 años, cuando tal vez un proyecto para que realmente fructifique, sobre todo estoy hablando de proyectos que involucran comunidades, pues tienen que pasar 10 años, como en el caso de Tanzania, que les voy a mostrar ahora. Entonces, digamos, compromiso, por un lado, con los tiempos y formas artísticas, llevó paradójicamente a una falta del compromiso necesario como para que estos proyectos pues pudieran avanzar y llegar mucho más lejos, ¿no? Algunos sí llegaron más lejos, otros después de un par de meses pues terminaron, ¿no? Y otra cosa que aprendí del proyecto megafone.net es que las herramientas que habíamos desarrollado, a mí me tocó desarrollarlas como programador, eh, pues lamentablemente no estaban disponibles como software libre, como software abierto que pudiera ser utilizado por otras personas. Y yo veía que había muchísimo potencial allí como para tenerlo solamente nosotros, ¿no? Entonces, pues yo me di en 2010, 2011 a la tarea de redesarrollar, reimplementar estas herramientas con cambios, con mejoras. Les podría decir que aquella herramienta que volví a desarrollar en 2011 la sigo mejorando, la sigo actualizando. Este es otro proceso que quizá ustedes ya conocen de las herramientas digitales, que nunca terminamos de mejorarlas y de adecuarlas, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza del medio con el que estamos trabajando. Habiendo aprendido estas lecciones y queriendo, digamos, llevar esta herramienta a otros ámbitos, en 2011 tuve la oportunidad, eh, bueno, me voy a saltar esto y vamos porque ya voy un poquito arriba del tiempo que quisiera. En 2011 tuve la oportunidad de involucrarme en un proyecto de investigación científica dentro del marco de mi doctorado, que fue pues un doctorado transdisciplinario que involucraba el arte, la tecnología digital, pero también las ciencias ambientales. Y las personas que trabajaban en ciencias ambientales, en aquel entonces, en 2011, estaban estudiando los efectos cualitativos del cambio climático y tenían programas de colaboración con países como Tanzania, que está resaltado aquí en el mapa. La intención de este proyecto, en el cual yo me involucré, fue en un inicio trabajar con campesinas y campesinos para entender cuáles eran los efectos cualitativos del cambio climático en sus cultivos, en sus vidas, y poder, en base a eso, diseñar estrategias de adaptación. Porque tenemos datos del cambio climático, tenemos datos de temperaturas, tenemos datos de niveles de lluvia, tenemos muchísimos datos que son cuantitativos. Pero en aquel entonces, ahora hay más, pero en aquel entonces había una gran carencia de datos cualitativos, es decir, cómo estaba este cambio en el clima de nuestro planeta, cómo estaba afectando las vidas de las personas, sobre todo de las y los campesinos que están totalmente ligados y dependientes a la tierra. Tanzania es un país cuya población es 80% campesina,
no es una agricultura industrial, sino que es una agricultura de pequeña escala, con pues herramientas muy básicas, con técnicas muy básicas. Y queríamos entender cuestiones como esta. Aquí lo que ven es una planta de yuca. La yuca es prácticamente el alimento más importante de Tanzania, a pesar de que viene del Amazonas, pero llegó gracias a pues el contacto que los portugueses, digamos, trajeron la yuca, la plantaron en Tanzania, la yuca creció y se volvió uno de los alimentos más preciados, más importantes. Lo que ven aquí es una infestación el pulgón, es lo que se llama la mosquita blanca. Es una mosca que es inofensiva, es muy pequeñita, pero es una mosca que es un vector de un virus, que es el virus del mosaico y que ataca la planta de la yuca, ¿no? Y aquí, de hecho, en estas manchas pueden ver los efectos del virus del mosaico transmitido por la mosquita blanca. Ahora bien, la mosquita blanca es un insecto que sobrevive y se reproduce mejor en climas secos. Y en aquel entonces Tanzania estaba pasando por una sequía bastante notable, bastante fuera de lo común debido al cambio climático. Entonces, si hacemos la conexión, mayor sequía, mayor proliferación de la mosquita blanca y por lo tanto mayor proliferación de la enfermedad de mosaico que atacaba a la planta de yuca. Estos son cuestiones que no nos las dicen los modelos cuantitativos del cambio climático, sino que tienen que verse en el terreno, tienen que entenderse desde la óptica campesina y a partir de ahí, pues, intentar encontrar alguna solución. Entonces, en 2011, junto con mi colega Angélica Hilbeck de la Universidad del Instituto Politécnico de Zúrich y con Flora Ismail de la Universidad de Dar es Salaam, la capital de Tanzania, contactamos con una comunidad de campesinas y campesinos. Ahí estoy yo explicándoles un poco, invitándoles a utilizar esta misma metodología que ya les había contado, utilizar teléfonos celulares para documentar aquellos cambios que las y los campesinos consideraran relevantes, compartirlos en un espacio web que fuera visible para las y los investigadores y así estar en esta comunicación donde eran pues la comunidad campesina quien nos estaba diciendo qué cosas eran las que había que investigar y qué cosas eran las más problemáticas. Eh, a pesar de que estas comunidades viven bastante aisladas, muchas de ellas no tienen luz eléctrica, lo que tienen, como ya les comentaba, en los campamentos de refugiados saharauis es acceso a celulares y en aquel entonces a mí me impresionaba que había personas que hasta tenían más de un celular. Como paréntesis muy breve para que se den una idea, lo que conocemos como dinero electrónico, las transferencias de dinero electrónico fueron inventadas en Kenia. Entonces, no acostumbramos a pensar que la innovación tecnológica puede venir de África, pero en este caso sí. Y en aquel entonces, pues, no solo las transferencias de dinero, sino la comunicación entre campesinas, campesinos que quizá vivían aislados en el sentido de que trasladarse de un sitio a otro, pues, implicaba mucho esfuerzo y dinero. Enviar mensajes, pues, era realmente una solución perfecta para ellos, ¿no? Entonces, no estábamos hablando de objetos que no conocieran, sino los teléfonos ya estaban ahí, la conexión a Internet no era mala y de hecho ha ido creciendo de forma exponencial en estos últimos años. Así que lo que les estábamos invitando, la plataforma que les estábamos comunicando, no era algo totalmente raro ni extraño para ellas y ellos. Y así la comunidad decidió comenzar con el proyecto, decidieron participar, unirse al proyecto de investigación científica y el proyecto, pues los propios campesinos le pusieron Sauti Yaguaculima, que significa la voz de los campesinos en Swahili. Aquí está la página web, si quieren después les puedo pasar por chat los enlaces para que visiten esta página y todo lo que haga falta, también si hay algún otro enlace que quieran visitar del proyecto Megafone también, por ejemplo. Pero aquí quiero resaltar una cosa muy importante. Eh, la comunidad de campesinos empezó a utilizar esta plataforma y muy pronto, a las pocas semanas,
empezaron a utilizar los teléfonos para entrevistarse unos a otros, para hacerse preguntas, ¿no? Por ejemplo, iba un campesino a visitar el campo de otro campesino y le preguntaba, oye, ¿por qué estás sembrando maíz junto con sandía? Ah, mira, pues porque la sandía crece en la tierra, las hojas son grandes, cubren el suelo, esto permite que haya más humedad en el suelo y eso le ayuda a la planta de maíz. Ah, mira, muy bien, pues es una forma muy eficiente de utilizar el agua, ¿no? Y pues estas eran cuestiones que no todas y todos los campesinos sabían, entonces empezaron a descubrir que había campesinas, campesinos que ya estaban adaptándose al cambio climático, utilizando estrategias propias que no estaban esperando a que viniéramos las y los investigadores científicos a que les diseñáramos una estrategia, sino que ellas y ellos ya estaban encontrándolas y que la herramienta que necesitaban quizá era una herramienta de comunicación para movilizar estos conocimientos que estaban encontrando, ¿no? Y socializarlos entre ellos. Entonces empezamos a ver entrevistas entre campesinas y campesinos y el equipo científico dijo, oigan, pero es que esto no es lo que queríamos, ¿no? Queríamos documentación de efectos del cambio climático, ¿qué está pasando? Y yo de alguna manera, viniendo más del campo del arte, donde hay muchos finales abiertos, ¿no? Y las herramientas pueden transformarse en otra cosa, le decía a los científicos, bueno, es que en realidad las y los campesinos nos están enseñando que la mejor estrategia de adaptación al cambio climático es esta comunicación, es esta capacidad de compartir y socializar los saberes y las estrategias, ¿no? Y bueno, fue un gran cambio que se dio en el proyecto porque por un lado, y esto lo tengo que decir, perdimos el financiamiento como proyecto científico porque no estábamos cumpliendo literalmente con los objetivos del proyecto, pero la comunidad estaba encontrando que esta plataforma era muy útil para ellos. Entonces hicimos durante algunos años pues un esfuerzo para mantener viva la plataforma. Aquí hay simplemente un pantallazo de cómo esta plataforma incluye mapas, incluye palabras clave, incluye fotografías. Si quieren entrar a la página ya lo verán. Y es una plataforma que aquí simplemente les muestro un pantallazo. Está diseñada eh, de tal manera que pueda ser bastante sencilla de utilizar incluso para personas que no son expertas usuarias en interfaces web. Yo sé que muchos de ustedes están desarrollando proyectos cuyos usuarios destinatarios pues no son usuarios expertos, tal vez gente mayor, tal vez gente que no está frente a la pantalla tanto tiempo como nosotras, nosotros. Entonces, por ejemplo, si ven los botones de la aplicación Ojo, son botones muy grandes. ¿Por qué? Pues porque las manos de los campesinos son mucho más grandes que nuestras manos. Ellos trabajan con las manos y tienen unas manos, unos dedos muy grandes. Y cuando yo fui con el primer prototipo, los botones eran demasiado pequeños y se les dificultaba utilizarlos. Entonces, aquí hay muchos procesos involucrados que son procesos similares a los que ustedes están llevando a cabo, en el sentido de hacer un prototipo, mostrar ese prototipo a los usuarios, recibir la retroalimentación, modificar el prototipo y hacer este proceso en espiral de iteraciones, ¿no? Seguir adelante hasta que el prototipo llega a un punto en el cual todo el mundo está razonablemente contento con su funcionamiento y puede ponerse en marcha, ¿no? Entonces, bueno, es una aplicación que tiene diferentes secciones. Evidentemente hay un momento de capacitación para utilizarla. Brevemente, hablar de esta innovación que viene de África. En África ya se había creado una aplicación que se llama Ushahidi, que se ha utilizado incluso en México y que sirve para un propósito bastante similar, compartir testimonios desde el lugar de los hechos, que pueden ser desde mensajes SMS hasta fotos, hasta videos, grabaciones de audio, y mostrarlas en mapas comunes, ¿no? Un ejemplo de proyecto que se hizo con Ushahidi fue el mapeo de una zona de la ciudad de Nairobi, en Kenia. Era una ciudad, una zona llamada Kibera, y esta zona en los mapas de la ciudad aparecía como vacía, por lo tanto sujeta a una urbanización.
construir nuevos edificios, nuevos centros comerciales, sin ninguna consideración por las personas que ya vivían allí. Entonces, lo que hicieron las personas que vivían en esta sección de la ciudad fue organizarse, mapear su propio espacio, que es pues es una sección muy grande de la ciudad de Nairobi, y ponerse literalmente en el mapa para evitar pues que fueran barridos por una urbanización que no los iba a tomar en cuenta. Entonces es un ejemplo de uso de cómo una comunidad se organiza, utiliza este tipo de herramientas y pues amplifica sus propias voces, ¿no? Bueno, ya voy a terminar, voy a finalizar un poco rápido. Tengo algunas cosas más que compartirles, pero quisiera ya cerrar en este momento. Solamente cerrar diciendo que el proyecto Sauti Yaguaculima finalmente logró seguir adelante por el interés de la propia comunidad, esfuerzos de buscar financiamiento que hicimos. Y en el año 2016 el proyecto fue llevado a manos de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de Tanzania que los reutilizaron con el propósito de capacitar a campesinas y campesinos en agroecología. Entonces era pues una herramienta de comunicación audiovisual para que las y los campesinos aprendieran ciertas técnicas de cultivo pues agroecológicas, ¿no? Que no involucraran pesticidas sintéticos ni fertilizantes químicos, ¿no? Y entonces aquí lo voy a cerrar, aunque todavía podría compartir un poco más, pero solamente para cerrar esta trayectoria que les comentaba, desde un experimento artístico a un proceso de investigación científica y que acabó en manos de una iniciativa de desarrollo de capacitación agroecológica, ¿no? Y de alguna forma, pues señala cómo estos proyectos que nosotros emprendemos pueden cambiar de forma y pueden, con ciertas adaptaciones, pues aplicarse en diferentes ámbitos de lo humano, ¿no? Llamémoslo así, de ámbitos disciplinarios y extradisciplinarios. Y bueno, en este momento me gustaría muchísimo escucharles, así que pues abro el micrófono y con gusto recibo sus impresiones. Buenísimo. Oye, Eugenio, nos devuelves un poco la fe en la humanidad en el sentido de cómo el uso de las plataformas no es este hongo que estamos viviendo ahora de Internet, ¿no? Ahora que estos gigantes tienen el control absoluto de Internet y que nosotros creo que hemos cedido ya inclusive parte del poder, ¿no? Esto que tú nos enseñas es esto, cómo una plataforma puede servir a la comunidad y eso me hace muy feliz y gracias por compartirlo. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si aquí la comunidad que nos acompaña tenga algo que le haya llamado la atención, que quiera preguntarle aquí a Eugenio después de su exposición. Abro el micrófono. No, así. Adelante, Víctor. Hola, buenas tardes, Eugenio. Muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Por ahí algo que me llamó la atención es de que pues están exponiendo por ahí las cualidades, las virtudes del arte como una cuestión incluso que tiene influencias políticas, ¿verdad? Aquí me gustaría saber cuál es tu concepción del arte, cómo defines arte, ¿verdad? Sobre todo ahorita que está esta cuestión de las nuevas tecnologías, toda esta cuestión de que ya se están haciendo nuevas modificaciones, ya se puede hacer música con Machine Learning, con Deep Learning, se puede hacer imágenes y demás, ¿verdad? Entonces me gustaría saber cómo es que tú concibes el concepto de arte. Muchísimas gracias, Víctor, por tu pregunta, por tu intervención. También muchas gracias, Martín. Ahí yo quisiera compartir en referencia a lo que mencionaste, que creo que como humanistas digitales, una de las esperanzas que podemos tener es esta creación y uso de plataformas no comerciales, ¿no? Creo que desde aquí pueden surgir, creo que estamos capacitados
no solo para diseñarlas, sino para desarrollarlas y para darles un uso que sea significativo, ¿no? Porque parece haber, y de hecho lo hay, no parece, sino que lo hay, una captura comercial de este espacio de socialización que lleva mucho tiempo y que en algún momento, como lo comentaba, pareció prácticamente una utopía de comunicación, de un contrapoder, ¿no? De que finalmente las y los ciudadanos podíamos expresarnos libremente y ahora todo eso está capturado totalmente por estas plataformas que nos vigilan, que utilizan nuestros datos para cualquier tipo de finalidad, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo, la creación, la proliferación de plataformas no comerciales, yo creo que es una misión fundamental para humanistas digitales. Eh, en cuanto a la pregunta de Víctor, que yo agradezco mucho porque es un ámbito en el cual he estado involucrado, lo que diría es que el arte digital, el arte que involucra tecnologías digitales, lleva muchísimo tiempo, aproximadamente desde los años 50. Ya se hacían los primeros experimentos de generación de texto, el computer art en los años 60, que era pues la generación de artefactos visuales, la primera música electrónica de los años 70, etcétera, etcétera. Entonces, la creación artística desde hace más de 60 años ha estado acompañada por las herramientas digitales. Ahora pareciera que hay una explosión con la inteligencia artificial y lo generativo y todo esto, pero creo que es muy importante tener presente que esto viene desde muy atrás, ¿no? Y creo que el arte siempre ha echado mano de las herramientas de su tiempo. Eh, en algún momento la pintura al óleo fue una innovación total, ¿no? Y ahora nos parece algo antiquísimo. La máquina de escribir fue una innovación absoluta, y ahora también nos parece algo anticuado. Entonces, creo que pensar a la computadora como una herramienta que acompaña la creación artística es importante situarlo históricamente, pero la computadora introduce un elemento más que es esa posibilidad de generar a partir de una serie de comandos, un código, etcétera, etcétera, ¿no? Yo personalmente tengo una posición más bien desfavorable con respecto al arte hecho con inteligencia artificial. Creo que lo que está en juego no es tanto el propio arte, sino lo que está en juego es el medio ambiente por el enorme impacto que generan los centros de datos, los cálculos que se tienen que hacer para generar imágenes, para generar textos. Creo que es un peligro, y lo digo abiertamente porque lo he investigado bastante en los últimos tiempos. Entonces, digamos que esta visión que tengo no rechaza el uso de la computadora dentro del arte, que como ya les comentaba, el arte puede verse como una tarea cuya finalidad es la creación de experiencias estéticas, ¿no? Cuando estamos parados frente a un cuadro, tenemos una experiencia estética de algún tipo, cuando escuchamos una pieza musical. La computadora puede participar en esa creación de una experiencia estética, pero también este arte que es más participativo, que está más entretejido con procesos vitales, procesos comunitarios. Yo lo llamo escrituras colaborativas, donde son muchas personas las que utilizan, por ejemplo, los teléfonos celulares para escribir en un sentido expandido, ¿no? La escritura expandida que no es solamente la escritura textual, sino el fijar símbolos, el fijar signos en un espacio que puede ser la página web. Entonces, quizá mi visión del arte es muy amplia, a lo mejor otras personas tendrán otra y creo que eso es lo más maravilloso del arte, que jamás podremos ponernos de acuerdo en qué es y qué no es arte. Pero lo que yo sí diría es que sí hay un acompañamiento de las tecnologías digitales en procesos artísticos, es histórico, vale la pena reflexionarlo, estudiarlo, verlo, pero también ver últimamente pues los efectos no deseados que esto puede tener. Excelente, Eugenio, gracias. Una última pregunta, Mariana, te escuchamos con atención. Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlo, doctor. Y bueno,
Mi pregunta con este tipo de proyectos que me parecen sumamente interesantes, digo, siempre es padrísimo como escucharlo y compartir ideas, pero en el caso concreto de la obsolescencia, en proyectos como estos, cómo lo han manejado o qué sugerencias habría para poder tener una sostenibilidad de un proyecto a largo plazo y combatir justo con lo que decía el doctor del campo, que es la monopolización de ciertas plataformas, de ciertos recursos, de herramientas? Entonces, ¿qué hay con eso, doctor? Y muchas gracias. No, Mariana, al contrario, muchas gracias a ti y agradezco también muchísimo tu pregunta porque ciertamente es un tema que no toqué, pero la sostenibilidad de los proyectos creo que es algo que nos preocupa a todas y todos. Desarrollamos una plataforma y nuestro deseo es que esa plataforma dure el mayor tiempo posible, ¿no? Eh, y claro, es un deseo natural, aquello que hacemos, el trabajo que hacemos, quisiéramos legarlo incluso a futuras generaciones, ¿no? Yo creo que no se trata de darnos por vencidos, pero creo que lo digital nos lleva a pensar de otra manera. Quizá nos lleva a pensar lo que es pertinente y útil en un momento y que quizá debemos de estar listos para tomar distancia en un futuro. No lo digo como una actitud derrotista, sino lo digo porque quizá un proyecto tiene una vida útil muy acotada y después de esa vida útil ese proyecto puede, a través por ejemplo, de estrategias transmedia, transvasarse a otros medios que, pues yo lo digo mucho, a veces el papel es la mejor solución, ¿no? Y lo han demostrado libros antiquísimos que todavía podemos tener en nuestras manos y de pronto un software que hayamos desarrollado hace 20 años pues ya no está disponible, ¿no? Yo creo que tenemos que afrontar esta realidad de que el proceso de desarrollo de las herramientas tecnológicas no está en nuestras manos. Y de alguna manera quienes desarrollan las tecnologías digitales nos obligan a estar corriendo detrás de ellos, porque hay un nuevo sistema operativo, entonces debemos de cambiarlo todo y ajustarlo todo porque ya lo que hicimos que funcionaba perfectamente ahora ya no funciona y tenemos que optimizarlo, ¿no? Yo personalmente me he enfrentado mucho a esa situación y hay que hacerlo en el sentido de que cuando un proyecto está vivo y de pronto de la nada llega un cambio en el sistema operativo, pues no vamos a matar al proyecto justo porque alguien decidió que todo cambiaba. Ok, entonces pues como programadores nos volvemos a meter al código, hacemos los ajustes necesarios y sacamos la siguiente versión. Pero llega un punto, y yo llevo pues muchísimos años en eso, llega un punto en que uno dice, creo que hay que tener otra estrategia, creo que este proyecto ya dio todo lo que tenía que dar y tenemos que irnos por otro lado. Entonces, creo que mi respuesta muy personal a tu pregunta sería intentar entender cuándo un proyecto vale la pena poner todo el esfuerzo para modificarlo y ajustarlo y hacerlo sostenible porque esto no hay de otra. O sea, en el momento en que trabajamos con herramientas digitales, estamos a merced de, digámoslo claramente, de empresas que deciden cambios que no tienen nada que ver con lo que pedimos o deseamos, ¿no? Entonces, si un proyecto está vivo, pues vale la pena ajustarse a eso, aunque a veces tenga que ser a regañadientes. Pero cuando un proyecto sentimos que ya dio todo lo que tenía que dar en ese formato y podemos trasladarlo a otro que quizá pueda darle una nueva vida al proyecto, pues a lo mejor es momento de trasladarse, de dar un brinco de una plataforma a otra, de un medio a otro, ¿no? Por eso hablaba de estrategias transmedia y no tener miedo, ¿no? De que pues un proyecto quizá deja de ser sostenible, el esfuerzo que implica ya es demasiado, pero hay otra opción. Hay otra opción que me permite brincar hacia otro lado y darle otra vida al proyecto. No hay una receta general de cuándo sucede eso, cuándo no. Cada proyecto es un universo y dentro de ese universo nuestra responsabilidad es entender cuándo seguir adelante y cuándo cambiar de rumbo. Esa sería mi respuesta basada en un poco en mi experiencia. Excelente, gracias, gracias Eugenio. Mariana, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si no, algún comentario.
Sí, Karina, la última y nos vamos, como dice el clásico. Buenas tardes, gracias Martín, gracias Eugenio por la plática. Mi pregunta es, eh, ¿cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado al realizar un proyecto transdisciplinario, ¿no? En el que el arte o incluso el diseño, en un principio que mostraba los mapas, funciona como este hilo conductor o lo que no sé si sea correcto ahora llamarlo como este tercero incluido, ¿no? De la transdisciplina. Em, y pregunto esto porque, bueno, a pesar de trabajar proyectos transdisciplinarios, me parece que aún puede haber algunas áreas del conocimiento un poco celosas. ¿Cómo manejas eso? Más porque creo que el arte a veces, bueno, siento que hay como algún recelo, ¿no? Hacia esta parte y mucha gente la ve todavía como algo de que se vea bonito, nada más, ¿no? O es menos importante a pesar de que la transdisciplina, pues, habla sobre esta apertura, pero ¿cómo te has enfrentado a eso? Pues Karina, agradezco muchísimo tu pregunta porque da en el clavo de justo los retos más grandes a los, quizá algunos de los más grandes a los que me he enfrentado. Yo lo que te diría es que hay que buscar cómplices, sobre todo cuando trabajamos con personas que vienen más de una rama científica. Tienes muchísima razón, efectivamente existe una percepción del arte como algo meramente decorativo, como algo que no tiene o no debería tener utilidad, como algo que no puede aportar. Y yo creo que dentro de las muchísimas cosas que el arte puede aportar, no solo a nivel comunicación, no solo a nivel estético, también es esta forma de investigar que es distinta a la forma de investigar de los científicos. Yo escuchaba a una persona decir digo, esto es un poco reduccionista, pero creo que la imagen sirve muy bien para ilustrar lo que tú misma señalas. Los científicos son como los mamíferos, ¿no? Que tienen los ojos al frente porque están enfocados a cazar su presa, ¿no? Ese es el objetivo de la hipótesis científica. Tengo que probarla y todos mis esfuerzos van a estar dirigidos hacia allí. Y las y los artistas tenemos los ojos como los herbívoros o las aves que están en los lados de la cabeza, es decir, están allí por una cuestión evolutiva de estar vigilando a los depredadores que nos van a cazar, pero también están allí porque están viendo no solamente el objetivo, sino están viendo alrededor del objetivo. Tienen esta visión periférica que quizá una persona que está enfocada en probar no probar una hipótesis, pero en un objetivo científico que muchas veces son bastante reducidos pues, por la amplitud de las disciplinas científicas, las y los artistas de pronto tomamos en cuenta detalles que los científicos pasan por alto y que muchas veces son importantes, ¿no? Y conozco varios casos fructíferos de colaboraciones entre artistas y científicos donde han sido los artistas como aquellos que han detonado estas observaciones, como, oye, ¿ya viste esto que... Y los científicos dicen, ay, no lo había visto, a ver, espérate. Y entonces esta forma no tan lineal de investigar creo que es una de las mayores aportaciones que el arte puede hacer a la ciencia. Y lo que yo he tenido la fortuna de encontrar han sido cómplices, no solamente pues estas colegas cuya foto les mostraba hace un momento, Angélica Gilbeck y Flora Ismail, que fueron quienes entendieron que el proyecto, a pesar de que se estaba desviando de su objetivo, podía ser útil, y ellas lo apoyaron y siguieron acompañándolo hasta el último momento. Y actualmente incluso yo tengo la fortuna de contar con amistades, con colaboradores que son científicos, científicas, pero que tienen también esta mirada, esta sensibilidad artística, ¿no? Entonces, creo que estas personas cómplices que uno puede encontrar, que uno creo que debe buscar, son fundamentales para que esta colaboración se dé. Porque en la mayoría de los casos, y ahí te doy toda la razón, Karina, pues hay un desconocimiento muy grande y hasta me atrevería a decir un desprecio a lo que el arte puede aportar a los procesos de investigación transdisciplinarios. Excelente, excelente, Eugenio. Gracias, Karina. Pues con esta metáfora de poder tener un ojo adelante y uno a un costado, creo que es una buena
forma de cerrar el seminario, Eugenio, porque los proyectos que nos compartes justamente creo que logran ambos objetivos. Agradezco que nos hayas estado acompañado en esta ocasión y pues sin duda te invitaremos nuevamente porque sé que dejaste cosas en el tintero, así que ya habrá una invitación más adelante. Y a los que nos acompañaron, muchísimas gracias por pasar acá en el seminario. Recuerden que una vez al mes estamos por acá discutiendo temas con invitados de lujo y pues gracias por acompañarnos en esta tarde y gracias Eugenio por tu generosidad. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias a todas y todos. Y bueno, soy compañero de ustedes, o sea que me tienen ahí a su disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias. Excelente y buena tarde para todas y todos. Hasta luego. Hasta luego.